el espíritu de honrar el nombre del Señor y alabarlo. Eh, eh, Sé que hay varios varones con nosotros y les agradezco su presencia. Muchas gracias por escribirme particularmente. Yo creo que al final se va a hacer algún anuncio en relación a los temas, si están quedando grabados, dónde se van a colocar. Ahí el director Michael Moncaliano es el que tiene la respuesta para todos. Yo creo que al final del programa él va a anunciar algo específico. Pero debido a que el tema que estamos tratando es mayoritariamente para damas, esta noche quiero hacer un significado total del mensaje de idoneidad, porque mientras nosotros no entendamos qué es ser idóneos, nunca cumpliremos el propósito por el cual el Señor nos tiene en existencia. Entonces vamos esta noche a empezar con un texto del apóstol Pablo que escribió a los Gálatas en el capítulo 3, los versículos 27 y 28. Gálatas 3, 27 y 28. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando el evangelio nos alcanza y cuando la salvación llega a ser una experiencia cotidiana en nuestras vidas, pues no hay ninguna diferenciación en los mensajes que el Señor nos enseña a través de su palabra. Hemos tratado de hacer énfasis en relación a la ayuda idónea que Dios se propuso que fuésemos las mujeres, porque pues este es un grupo de guerreras de oración, pero si hay varones en nuestro medio, pues bendito y alabado sea el Señor, que el mensaje alimenta, no importa si somos mujeres, si somos hombres, si somos griegos, si somos judíos, en Cristo estamos bautizados y de Cristo estamos revestidos. Pero entiendo algo muy claro y lo respeto mucho en la escritura en los años que llevo estudiando la palabra del Señor, es que cuando Dios dijo una cosa, nunca se perdió y nunca se pierde. Cuando Dios hizo una cosa, lo hizo con un pensamiento que solamente lo tenía Él como Dios. Así es de que cuando nosotros miramos a Dios hablando, miramos a Dios actuando, miramos a Dios en su poder, tengo que decirles que respeto mucho eso y que con profundidad y sinceridad de corazón busco el significado hasta donde más pueda ser alimentada mi alma de lo que Dios dijo e hizo. Él no hizo nada para perder, Él no dijo nada para olvidar. El Señor tenía un propósito en su mente, lo plasmó con sus manos, el pecado hizo un deterioro, pero finalmente el Señor cumple a cabalidad su propósito con cada persona. Cuando yo miro el entorno de lo que Dios dijo y hizo, pues tengo que ir a Génesis, donde estamos nosotros anclados. Y, por ejemplo, vamos a empezar con Génesis 1:15. Génesis 1:15 dice, y leamos el 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales por las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Qué tiene que ver esto? Solamente quiero hacer énfasis que aunque Génesis nos dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, y damos por sentado porque miramos hacia el espacio atmosférico y vemos en el cielo el sol que brilla, vemos las estrellas, vemos la luna, pero hasta ahí muchas veces llega nuestro conocimiento. Pero en la búsqueda, ¿qué era lo que Dios se proponía? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía al crear el sol? Pues créanme que yo estoy fascinadísima, porque el sol es un bloque del cual se suple la tierra en luz, energía y mantenimiento. A tal manera que si yo me cambiase esta clase por una clase de biología, una clase de astrología, una clase de geología, encontraríamos a un Dios fascinado en el pensamiento haciendo el sol.
Y he entendido que el sol es el centro de la vida del universo, alumbra con su luz, irradia calor, produce energía, porque si estudiamos qué es el sol, vamos a encontrar la definición que el sol es una estrella gigantesca incandescente. Luz, calor y energía provienen de él. ¿Y para qué? Para bien de la tierra, con unos principios físico-químicos, biológicos maravillosos, a través del cual empieza un proceso en las plantas que se llama fotosíntesis y ahí se desencadena una química orgánica que es casi inexplorable entenderlo. Pero bueno, Dios creó al sol con un propósito, para alumbrar. Y esa función era que tenía que alumbrar la tierra, tenía que calentarla, tenía que darle energía. Y estoy hablando de que Dios no hace las cosas al azar. Dios tiene un propósito en mente o una expresión. Voy a saltarme un poquito más adelante y vamos a ir a Éxodo 13:21. Y Éxodo 13:21 nos dice que cuando Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa a través de Moisés, y se encontraban esos 600,000 de a pie sin contar las mujeres y los niños en una situación de frente al Mar Rojo, detrás venían los egipcios, pues la Biblia hace un paréntesis para decirnos algo muy especial. Éxodo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen día y noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Aquí hay otro ejemplo. Dios, cuando saca al pueblo de Israel, entonces va delante de ellos. ¿De qué manera va delante de ellos? En una columna de nube. En el día guiaba al pueblo de Israel y en la noche había luz, había calor, había protección. Quiere decir que el que iba adelante allanando el camino para el pueblo de Israel era Dios mismo. Era la presencia de la divinidad manejando en un entorno simbólico que los israelitas podían ver una nube. No era cualquier nube, era una nube que alumbraba en la noche, era un fuego que calentaba, era una nube que protegía, era una nube que guiaba, pero lo que más me gusta es que era una columna que alumbraba el camino de los israelitas. Vamos a ir un poquito más adelante, ya nos vamos a conectar. Poquito a poco vamos formando una base. Números capítulo 8, versículo 2. Y me estoy saltando a una experiencia en la que los israelitas habían hecho para Dios un santuario, porque Dios había pedido, hágame un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y cuando nosotros miramos la construcción de este santuario, la única luz que alumbraba en ese recinto cerrado, en ese recinto sagrado que tenía el simbolismo de la presencia de Dios a través de un nimbo de gloria que se llamaba la Santa Chequina, la única luz que brillaba era la del candelabro. 8:2 dice, habla a Aarón y diles, cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Entonces, la Biblia nos dice que este candelabro había sido labrado a martillo y era la única luz que brillaba y que mostraba al sacerdote cuando entraba que ahí más adelante estaba la presencia de Dios. Brillaba en el lugar santo. Y avanzando un poquito con el tema, estoy dando solamente una base para hablar de un fundamento maravilloso de idoneidad. Vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que oímos de él, de Jesucristo. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Entonces,
La Biblia nos enseña que esa luz que ilumina, esa luz que alumbra, que fue con método pedagógico a través del Antiguo Testamento, en la nube, en el candelabro, en el sol que salía para alumbrar la tierra, esa luz provenía directamente de Dios. Nos enseña que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Segunda de Samuel 22:29 dice lo siguiente. Segunda de Samuel 22:29. Dice David, porque David está escribiendo en su experiencia este texto, todo este capítulo, pero en el texto dice lo siguiente. Segunda de Samuel 22:29. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová da luz a mis tinieblas. Entonces, David expresa que Dios, el Dios del cielo, es la lámpara que guía su vida. Y que Él es el que alumbra su camino en medio de las tinieblas, y ese sentido se repite una y otra vez a lo largo de la Escritura. Vayamos al Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, versículo 28. Salmo 18 nos dice lo siguiente, versículo 28. Tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, si Dios es luz y en él no hay tinieblas, es a través de su poder, de su bondad y de su amor como él alumbra nuestro camino para quitarnos las tinieblas. Y para rematar un texto que todos debíamos de conocer de memoria, Juan 8:12, Jesús en medio del templo dijo un enunciado muy precioso que les mencionó a los judíos de su tiempo y les dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces, seguir a Jesús es seguir la luz y seguir a Jesús en esa luz que irradia de él porque el Padre es luz, Jesús es luz, entonces no andaremos en tinieblas. Y en el Salmo 119, 105 nos dice que también hay luz en la palabra del Señor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estoy hablando de algunos textos que me están formando una base para el tema de esta noche. La luz, la energía, el calor, el alumbrar, el que procede de Dios, procede de Jesucristo, el que procede de la palabra de Dios. Y para rematar, el Señor dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre todo el candelero y alumbra a todos los que están en casa. He hecho el recorrido de unos textos para que nosotros entendamos que si Dios es luz, Jesús es la luz del mundo y nos da la responsabilidad de que nosotros seamos luz en este mundo. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que recibimos de Él debe alumbrar delante de los hombres. Debe alumbrar delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean las obras que han de glorificar al Padre que está en los cielos. Y vamos a decir que el apóstol Pablo tiene una expresión de llamamiento, un llamamiento y una exhortación muy bonita que se encuentra en Efesios 5:14. Y Efesios 5:14 y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Entonces, le habla a los cristianos y les dice, despiértese. Levántese. Cristo es el único que te puede
alumbrar. Cristo es el único que nos puede sacar de tinieblas. Y estuve buscando en la Escritura que uno de los elementos más tangibles que la iglesia naciente apostólica pudo ver fue aquella experiencia cuando descendió el Espíritu Santo en esa primera lluvia pentecostal o pentecostés que le llamamos nosotros. Y hubo una expresión, Hechos 2, por favor. En Hechos, el capítulo 2, dice que se cumplieron los días del Pentecostés, versículo 1 en adelante, y estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Había fuego, había luz, que se sentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Jesús les había dicho en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Y recibirían el Espíritu Santo y recibirían poder. Pero la manifestación que la Biblia nos dice cuando sucedió este evento que Jesús había regalado a sus discípulos es que hubo un estruendo, hubo un viento, la tierra tembló y se apareció una experiencia de luz y fuego para alumbrar, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Puedo pasar más de un rato sacando cantidad de textos que tienen que ver con lo que quiero esta noche hacer énfasis. Vamos a ir a nuestra idoneidad y vamos a ir a Génesis. Nuevamente, Génesis 3. Ayer mencionamos que no se quitó la idoneidad, el propósito de Dios no cambia. El pensamiento de Dios no se muda. El Señor hizo a la mujer para que fuera una ayuda idónea, que tuviera toda la capacidad para cumplir la tarea por la cual Dios la trajo a la existencia. Pero el pecado hizo un desorden, hizo un rompimiento del equilibrio que Dios había dado a la primer pareja y usó a Eva, porque si usaba a Eva, automáticamente rompería la estabilidad del plan de Dios para aquel regente del universo creado, en este caso, Adán. Y cuando ayer estudiamos los enunciados que le fueron dados a la serpiente proféticamente al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. A la mujer se le da un enunciado con 3 connotaciones. Ayer estudiamos que ella es dadora de vida. Y aplicamos el ser dadoras de vida en todas las dimensiones físicas, emocionales, espirituales, con una responsabilidad muy sagrada. Pero hoy vamos a estudiar el otro pedacito que tiene que ver con la base que nosotros ya hemos colocado con la Biblia. Versículo 16, Génesis 3:16. Dice así, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás a los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Con dolor parirás los hijos. Y quiero decirles que me fui al original de la escritura para aprender y encontré lo siguiente, que la expresión parir significa expulsar, expeler un feto que está en el vientre de una madre. Pero que el original de la escritura lo rezan todas las versiones modernas, y aquí tengo como 20 versiones diferentes, y dicen de la siguiente manera. Luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Darás a luz.
La Nueva Biblia Internacional dice, y darás a luz tus hijos. Otra versión, y darás a luz a tus hijos con dolor. La palabra de Dios del día actual dice, también tendrás que dar a luz tus hijos. Y casi todas las versiones dice, con dolor darás a luz tus hijos. Ayer hablamos del privilegio de ser dadoras de la vida. Hoy vamos a entender qué significa dar a luz. No saben todo lo que tuve que leer y todo lo que tuve que investigar. Porque resulta que dar a luz es la palabra más común que nosotros utilizamos para decir que un bebé nació en este mundo. La mujer dio a luz. Y lo vemos en Génesis, el capítulo 4, donde dice, y conoció, versículo 1, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual dio a luz a Caín. Y de ahí en adelante, la Biblia empieza a mencionarnos que los hijos engendrados se daban a luz. Y estuve leyendo, investigando por qué nosotros usamos esa expresión. Es bíblica, dar a luz. Y voy a decirles que esa expresión, si ya me entendieron la base que hicimos de la nube, del candelabro, que Dios es luz, Jesucristo es la luz, vamos a decir que alumbrar, que es el término que usamos culturalmente en nuestros países. A veces usamos la palabra parir, pero quiero decirles que parir se refiere más a los animales. Cuando hablamos del entorno humano, usamos dos expresiones, alumbrar o dar a luz. Y estuve leyendo muchísimo. ¿Qué significa alumbrar? Y si hemos entendido, vamos a mencionar que alumbrar es proyectar luz sobre algo o sobre alguien. Y yo dije, Dios mío, ¿quién fue el primero que utilizó dar a luz? Dios. Darás a luz tus hijos con dolor. Dar a luz. Dar a luz o alumbrar es el principio de un vínculo directo entre la luz y la maternidad. Ahora, con mucho cariño y mucho respeto, yo sé que hay damas que nos acompañan esta noche que no tienen hijos y que posiblemente están diciendo, bueno, yo no tengo ese instinto materno, pero quiero decirte algo muy especial. La aplicación de la idoneidad para alumbrar y dar luz nos cobija a todos. Entonces, cuando el Señor dice vas a dar a luz o alumbrar, vincula esa luz con la maternidad. Y esta relación permea más allá de una expresión biológica, más allá de decir tuve un hijo, más allá de decir, como decimos vulgarmente, parió un hijo. Esa proyección de alumbrar, de dar a luz, implica, tiene una trascendencia a lo emocional y a lo espiritual. Mi corazón se conmueve mucho. Porque cuando nosotros damos a luz un hijo, es porque tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad y tenemos la tarea de seguir siendo una luz que trasciende a lo largo de ese hijo en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo social, en lo espiritual. Entonces, Dios unió dar a luz con la maternidad. Y en nuestra construcción social nosotros lo hacemos para un solo momento. Nació el niño, dio a luz un hijo y hasta ahí se acabó el privilegio de alumbrar. Pero quiero decirles que dar a luz, alumbrar, es una tarea que nos corresponde a todas las mamás, a todas las mujeres y por ende a todos los cristianos. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz. Y usó la misma expresión que le dio a la primer mujer cuando le dijo, darás a luz tus hijos con dolor. Entonces,
La parte más importante de la vida de una mujer y que le define mucho de su identidad como mamá, pues es dar a luz. Pero nosotros, y perdónenme, con cariño, con respeto, con mucho cariño y respeto, les digo, no hemos entendido el significado de que traer un hijo al mundo es traer luz al mundo. Y este rol de cuidado, de afecto, de responsabilidad, de seguir alumbrando el camino de un hijo a quien hemos traído a la vida, a veces no se tiene en cuenta y se olvida. Estoy admirada, supremamente admirada, aunque es profecía, que Satanás lucha con todo su esfuerzo para apagar la luz de nuestros hijos. Y cuando nosotros apagamos la luz, ¿cómo así que apagamos la luz? Perdónenme, voy a colocarles un ejemplo. Cuando unos papis, unos padres se divorcian, por X o Y razón, justificado o no justificado, por ausencia de Cristo en sus vidas, porque no entendieron lo que significaba esto que estamos estudiando. ¿Quiénes son los que sufren? ¿Los divorciados o los que se apagan en esa experiencia del divorcio? Luego no son los hijos. ¿Cómo se frustran? ¿Cómo fracasan? ¿Cómo les duele emocionalmente por el resto de sus vidas crecer con un hogar dividido, mirando un entorno y quiero decir con cariño, los adultos, perdónenme, los adultos somos muy egoístas. Siempre miramos nuestro bien. Los niños, a los que tenemos que alumbrar con luz, a los que tenemos que seguir irradiando esa luz de la vida, se nos olvidan porque nos gratificamos primero nosotros, buscando lo que quizás ni siquiera nos conviene, mientras que la luz que dimos a este mundo se apaga con dolores emocionales, sin importarnos cuánto sufre un niño después de un divorcio. Satanás lleva un terreno muy bien ganado. Cuando rompe la estructura entre el padre y la madre, el que sufre es la luz que se apaga. Una luz que no pidió venir a este mundo y que nosotros lo traemos biológica y psicológicamente para poderlo sostener desde el momento en que lo dimos a luz. Qué interesante. Hay madres que son grandes madres y hay madres que solamente piensan en ellas como mujeres y tienen unos hijos que han traído a la luz y que no los han acompañado en esa experiencia de luz. Quiero decirles con todo mi corazón, padres y madres, no abandonemos el privilegio de seguir proyectando y acompañando a nuestros hijos con la luz que nos es dada en el privilegio de ser idóneas. Una característica más, idoneidad significa alumbrar. La Biblia nos dice en Isaías 49, y este texto me gusta mucho, porque es uno de los textos que me muestra la relación tan íntima que existe entre Dios y una mujer, entre Dios y una mamá. Isaías 49, versículo 15 y 16 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer? Sí. Algunas olvidamos ese privilegio de haber dado a luz y pensamos que fue solamente un momento de alumbrar, cuando esa expresión tiene una trascendencia por el resto de su vida para un niño. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. El Señor es luz
Y cada persona que nace en este mundo viene con la luz de Dios. Dios es luz, Jesús es luz, el Espíritu Santo es fuego y es luz. Y cada vida que nace en esta tierra viene para ser alumbrada, para que pueda proyectar la luz que emana directamente de Dios al dar la vida. Y volvemos nuevamente a Juan. Juan, el capítulo 1. ¿Cómo me gusta y cuánto he aprendido de Juan en el capítulo 1? Dice lo siguiente, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Un niño que nace es un niño que tiene vida, es un niño que tiene luz y es un niño que viene para que nosotros continuemos alumbrando su camino. Y Jesús en su palabra nos dijo que Él era la luz verdadera, versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre que viene a este mundo es alumbrado por Jesucristo. Y cuando Él nos puso en esa disciplina de dar a luz, no solamente fue para un momento, es para seguir proyectando la luz más allá de una expresión biológica, más allá de una expresión física, tiene una trascendencia en lo emocional y en lo espiritual. Ahora, igual que ayer, vamos a decir que dar a luz implica dolor. Acompañar en luz a veces implica dolor. Esa sensación desagradable que nos indica de un daño real o posible nos acompaña a lo largo de ser mujeres, de ser madres, de ser esposas, de ser abuelas, de ser hijas. Porque nosotros somos diseñadas por Dios, no solo para alumbrar en el momento de parto, sino para proyectar la luz en nuestros hijos, en nuestros nietos, hasta donde el Señor nos regale la vida. Esa experiencia no es una experiencia momentánea. Dar la luz, alumbrar, no es sensorial, es emocional. Y a veces es desagradable porque llegas a un momento en tu vida y en tu existencia donde tú sientes que eres solamente tú la que tienes luz. Yo no sé si estoy hablando con alguien que en su casa es la única luz que brilla. Y muchas veces casi las circunstancias, el ambiente y lo que nos rodea, casi apaga la luz. Pero el Señor nos dio idoneidad. El Señor nos dio la capacidad de dar vida y de alumbrar. Y el Señor con su Espíritu Santo, con Jesucristo y con su poder, nos permiten tener esa característica específica de seguir alumbrando en medio de las tinieblas. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y esa experiencia la podemos tener tú y yo, la tenemos tú y yo cuando alumbramos el camino de otros y especialmente el de los nuestros. Si tú eres el único que oras en tu familia, tienes luz. Si tú eres el único que estudias la escritura, esa es tu luz. Si tus hijos no quieren, tu familia no te entiende, no apoyan lo que eres, por favor, brilla, no pares de brillar, sigue alumbrando. Que la luz disipa las tinieblas, que la luz muestre el camino, que la luz alumbra el sendero para donde nosotros podamos ser guiados y pisar firmemente. Y ayer expresamos que el dolor
Es un proceso que nos acompaña para seguir alumbrando. Yo no sé si estoy hablando esta noche a madres, a padres, con que los hijos están en otro entorno donde no quieren ser alumbrados. No preguntes eso, no llores por eso. Alumbra, brilla. ¿Y cómo puedes alumbrar y cómo puedes brillar? Dobla tu rodilla, como dice el himno tema, ora. Y que esa luz que emana del trono de Dios hacia tu experiencia se proyecte. Esa energía que viene del sol, que produce principios biológicos en la tierra, es tan solo un ejemplo de lo que Dios hace con tu vida, proyectando luz, calor y energía para aquello que está inerte. Alumbrar, dar luz, es un proceso que muchas veces incluye dolor. Muchos dolores emocionales que son peores que alumbrar en un solo momento en un parto. Tenemos dolores emocionales que son más pesados que un dolor físico. Y alumbrar es un privilegio porque alumbrar es proyectar luz, proyectar luz, proyectar luz. Yo no sé si tú has tenido días muy aciagos, donde todo lo que te rodea es oscuridad, donde muchas veces alzas los ojos al cielo y aún el mismo ambiente celestial es oscuro. Pero tienes que entender que quien sigue a la luz, quien sigue a Jesús, no tendrá tinieblas. Y que en medio de las oscuridades que nosotros vemos a nuestro alrededor, hay una luz que brilla más allá de la oscuridad y que se encuentra en Jesús. Y muchas veces nosotros no entendemos que no podemos apagarnos, que tenemos que seguir alumbrando, porque Jesús dijo así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y muchas veces tenemos que alumbrar porque somos escogidos por el Señor para ser idóneos. Y parte de la idoneidad que nos capacita para cumplir el propósito divino es dar luz, alumbrar, acompañar con luz en medio de las frustraciones, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes, en medio de las enfermedades, en medio de las crisis económicas, en medio de los fracasos, en medio de las turbaciones, en medio de aquello que me separa del Señor, en medio de tantas cosas que sufrimos los seres humanos. Fuimos diseñadas por Dios para alumbrar. Yo no sé si alguna vez han escuchado un relato de uno de los Césares más criminales que tuvo Roma, que fue Nerón. Y dice la historia que Nerón asesinó casi a toda su familia. Inclusive mató a su madre para conocer el vientre de donde él había nacido. Y dice la leyenda, dice la historia, que un día cuando él mató a su mamá y sacó el corazón de la mamá para ver qué era lo que había dentro de ella, cogió el corazón de su madre y salió corriendo y alocadamente se cayó, y cuando botó el corazón, salió una voz del corazón que le decía: ¿te hiciste daño, hijo mío? Es una leyenda, pero me habla mucho de que nosotros tenemos que seguir alumbrando, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Debemos recordar que los problemas, que los eventos traumáticos no nos definen ni a nosotros ni a nuestros hijos. ¿Tienes alguna situación difícil? Esa no te define. ¿Estás viviendo una crisis emocional como persona, como esposa, como madre, como abuela, como hija? Esa crisis no te define. Nos define el permanecer alumbrando como idoneidad
que tenemos el privilegio de alumbrar y acompañar a quienes están en tinieblas. La luz tiene una característica muy especial y es que la luz disipa las tinieblas. Vamos a ir a la escritura y vamos a buscar unos textos. Salmo 34, 17 y 18 dice lo siguiente. Clamaron los justos y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. Porque es que el Señor nos libra de todas nuestras angustias. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué el Señor suple la necesidad, contesta las oraciones? Para que tengamos un respiro en Él y para que sigamos cumpliendo la tarea de alumbrar y seguir dando luz. Entonces vayamos a Jesús. Y dice la Escritura, clamaron los justos y Jehová oyó y los libró de toda su angustia. Miren esto tan precioso. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tenemos el alma confundida. Estamos sufriendo por situaciones familiares con nuestros hijos, con nuestros yernos, con nuestras nueras, con nuestra familia, hermanos, hermanas, padres, madres. Tenemos quebrantado el corazón. Cuando tenemos quebrantado el corazón, casi no vemos la luz. Y aquí dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo. Tenemos demasiados males que nos acompañan, mas de todos ellos los librará Jehová. ¿Le creemos a Dios? Yo le creo al Señor. Y a veces en las circunstancias que muchas veces tenemos o que vivimos o que experimentamos, podemos muchas veces ir con lágrimas al Señor y decirle, Señor, no veo solución. Señor, me parece esto supremamente imposible. Voy a dejar de orar, Padre, porque no tengo respuesta. El Señor solamente me dice, Sonia, Laura, nena, Maxiel, levante los ojos al cielo donde está la luz. Allá más allá de donde brilla el sol, tú fuiste creada para alumbrar y para acompañar con tu luz, porque la luz es la única que disipa y quita las tinieblas. No nos cansemos de alumbrar, no nos cansemos de brillar, no nos cansemos de acompañar en luz. Ayer decía que tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros nietos. Si ellos no quieren orar, tú tienes el privilegio de orar por ellos. Si ellos rechazan la luz, tú tienes el privilegio de proyectar la luz en sus vidas. Si ellos no quieren, tú tienes el privilegio de decirle, Padre, Padre, inyecta tu luz y manténme alumbrando y guiando con esta luz la vida y el desarrollo de mis hijos, de mis nietos, de mi familia, etc. Vamos al Salmo 38:9. Salmo 38:9 dice lo siguiente. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Cómo me fascinan estos textos. Delante del Señor están todos mis deseos, hasta mis suspiros. ¿No le ha sucedido a usted que de pronto está en sus actividades, sus faenas diarias y usted suspira? Ay, Señor, si esto fuera diferente. El Señor me manda a decir, así alumbre vuestra luz. Sonia, alumbra. Sonia, no apagues el pábilo que hay en ti. Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8 dice lo siguiente. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará ni te desamparará.
No temas ni te intimides. Iniciando dije que la columna de nube alumbraba a los israelitas y era guía y sombra en el día y era fuego y calor en la noche. ¿Quién estaba ahí? La presencia de la divinidad, el capitán de la hueste del Señor. Y aquí esta promesa, si tú la puedes mantener en tu corazón, Jehová va delante de ti y Dios es luz. Él va delante de nosotros y Él no nos desamparará. Él va delante de nosotros y no nos dejará. Tenemos que seguir alumbrando todos los días. Tenemos que seguir proyectando la luz en esa dimensión hacia los que nos rodean. Y Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos derecho a cansarnos. Tenemos derecho a sentirnos frustradas. Tenemos derecho a desalentarnos. Tenemos derecho a postrarnos con lágrimas ante el Señor. Pedro me dice, eche toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y para que el Señor me conforte y para que el Señor me levanta para que yo pueda seguir brillando. El Señor no cambió mi idoneidad, no cambió mi capacidad. El Señor sabía que sostener la idoneidad iba a traer como consecuencia dolor, dolor físico, dolor emocional, dolor en todo el entorno de mi vida. Y he entendido que ese diseño divino, que esa capacidad que Dios nos dio, esa idoneidad, fue diseñada con las condiciones óptimas, suficientes, equilibradas, apropiadas para actuar de una manera desinteresada, para paliar o evitar una situación de riesgo que pueda afectar a otros. Eso es idoneidad. Dios nos hizo así. Y el Señor, permítame usar una expresión muy hermosa que dice, el Señor tiene fe en que ese diseño no le va a fallar mientras tú y yo miremos al Eterno. Fuimos diseñadas con condiciones, repito, óptimas, suficientes, equilibradas, apropiadas para actuar de manera desinteresada, para paliar o evitar una situación de riesgo que pueda afectar a otros. Eso no lo perdimos con el pecado. El pecado trajo como resultado el antagonismo a dicha capacidad y Dios permitió el dolor. Dios permitió el dolor para aumentar la resistencia a la idoneidad, para hacernos más fuertes en la lucha. Y nos dio el privilegio de ser dadoras de vida en todo cuanto hacemos y en todo lo que nos rodea. Aferrados a la fuente de la vida, frente a este conflicto espiritual, la idoneidad se emancipa. La idoneidad se libera de la tiranía del pecado cuando comprendemos el verdadero significado de alumbrar, de dar a luz y acompañar con luz a todo aquel que me rodea, muchas veces siendo la única luz que brilla para el bien de otros. ¿Eres única luz? Sigue brillando. Nadie te acompaña, sigue brillando. Nadie te entiende, sigue brillando. Fuimos idóneas para dar a luz. Fuimos idóneas para acompañar en luz. Dar a luz hace referencia no solamente a una comisión de dar un hijo al mundo, sino hace referencia de ayudar y seguir ayudando en el camino, iluminando a muchísimos, a todos los que nos rodean con la luz de la vida.
Y finalizo diciendo algo que me gusta mucho. Usted lo puede leer en Éxodo 34. Cuando Moisés subió al monte a estar a solas con Dios, la segunda vez. Primero estuvo 40 días, bajó, destruyó el ídolo que los israelitas se habían hecho y volvió y subió otros 40 días. Y cuando él descendió del monte, no sabía que la tez de su rostro resplandecía. No sabía que se le había pegado la luz de la gloria de Jehová. No sabía que su luz, su rostro brillaba con la luz de Dios. Y conocemos la historia. Los israelitas se asustaron y Moisés tuvo que ponerse un velo hasta que finalmente la luz de la gloria divina desapareció. Querido hermano, querida hermana, hija, que cuando vayamos ante el trono del Eterno, se nos pegue esa luz, se nos permee nuestra experiencia de tal manera que cuando salgamos de la comunión con Dios, salgamos con rostros iluminados, como dice la inspiración de santa convocación de tener una amistad con el Eterno, y esa luz acompañe a aquellos que están en tinieblas y puedan ser encaminados, porque la idoneidad es reflejar la luz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre de amor que estás en los cielos, muchas gracias porque una vez más nos enseñas que tú eres el Todopoderoso. Nada hiciste al azar ni nada dijiste al azar. Todo tenía un principio de relación, de pertenencia, de dependencia y de comunión con el Dios Todopoderoso. Padre de amor, a nosotras las mujeres que nos has dado el privilegio de ser madres, de tener hijos, de haber traído a este mundo la luz. Permítenos acompañar a nuestros hijos, sean infantes, adolescentes, jóvenes o aún ya adultos, con la luz que irradia solamente del trono de tu gracia, para que se disipen las tinieblas que enredan sus pies. Muchas gracias, Señor, porque siendo hombres y mujeres en Cristo, tenemos el mismo privilegio de ser la luz del mundo. Y tú lo prometiste, Padre, que si seguimos a esa luz del mundo que eres tú, no andaremos en tinieblas. Permítenos seguir teniendo esta capacidad de idoneidad, ahora una vez más proyectando luz sobre todos los que nos rodean y alumbrando el camino de los que están esquivando la verdad para que finalmente encuentren el camino hacia la vida eterna. Muchas gracias por darnos el privilegio de poder aprender cómo llegar a ser idóneos e idóneas en tu plan y en tus propósitos. Bendícenos en el resto de esta noche en el nombre de Jesús. Amén.